Soy Chos. Hoy, en la Casa de los Cuentos Malditos, una historia que los pondrá a temblar. El Hueco, una pesadilla en un pueblo fantasma. Prepárense para descubrir los secretos ocultos en un lugar olvidado por el tiempo. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún misterio que acecha en las sombras. Acompáñenme. Samantha, Ángel y Omar habían decidido escapar de la rutina y adentrarse en las profundidades del bosque, en busca de un pueblo fantasma del que habían oído hablar. Las leyendas locales contaban historias de un lugar donde el tiempo se había detenido y los habitantes habían desaparecido sin dejar rastro. Atraídos por la promesa de aventura y misterio, los tres amigos emprendieron el viaje. Al llegar, el pueblo era tal y como se lo habían descrito. Casas de madera desvencijadas, calles polvorientas y una atmósfera opresiva que parecía absorber todo sonido. Las cabañas, su destino para pasar la noche, eran especialmente tétricas. Las ventanas, cubiertas de telarañas, dejaban entrever sombras que se movían al ritmo del viento. Durante la noche, mientras dormían, Samantha fue despertada por un sonido extraño que provenía de una grieta en la pared. Era un susurro constante, como si miles de pequeñas patas se arrastraran por el suelo. Con el corazón en la garganta, despertó a Ángel y a Omar. Se asomaron por esa ruptura en la pared y vieron unas escaleras de madera vieja. Encontraron la forma de llegar hasta ahí. Titubearon, pero decidieron bajar solo armados con linternas. El sótano era un laberinto de pasillos oscuros y húmedos. A medida que avanzaban, el susurro se intensificó, hasta convertirse en un zumbido ensordecedor. De repente, la luz de una de las linternas se posó en una grieta en la pared. Era un hueco oscuro y profundo, que parecía extenderse hasta el mismísimo infierno. Intrigados, se acercaron al hueco. A través de la oscuridad, pudieron distinguir unos ojos brillantes que los observaban fijamente. Al principio, pensaron que eran ratas, pero a medida que se acercaban, comprendieron que estaban equivocados. Eran arañas, pero no arañas comunes y corrientes. Eran colosales, con cuerpos peludos y patas que parecían garras afiladas. ¿Están viendo esto?, preguntó Samantha aterrorizada. Las arañas comenzaron a salir del hueco, una tras otra. Sus cuerpos brillantes reflejaban la tenue luz de las linternas. Los amigos retrocedieron horrorizados, pero era demasiado tarde. Las arañas los habían rodeado. Con movimientos rápidos y precisos, comenzaron a tejer una red alrededor de ellos. Samantha, Ángel y Omar lucharon con todas sus fuerzas, pero las arañas eran demasiado fuertes. Intentaban a toda costa no ser mordidos y atrapados en sus telarañas, evitando de una manera milagrosa no ser paralizados por su veneno. La oscuridad los envolvía, pero pudieron ver cómo más arañas se acercaban a ellos, listas para devorarlos. Justo cuando las arañas estaban a punto de inmovilizarlos, se produjo un temblor que sacudió el sótano. Las paredes se agrietaron y el techo comenzó a desmoronarse. Aprovechando la confusión, Samantha logró romper una de las telarañas y arrastró a Ángel hacia un rincón. Omar, más ágil, escaló por una de las paredes y se aferró a una viga de madera. El temblor se intensificó y una enorme grieta se abrió en el suelo, justo debajo del hueco. Las arañas, desorientadas por el terremoto, comenzaron a caer al abismo. Algunas de las más grandes se aferraron a las paredes, pero la mayoría desapareció en la oscuridad. Cuando el temblor cesó,
Los tres amigos se quedaron atónitos. El sótano estaba en ruinas y las arañas habían desaparecido. Sin embargo, en medio del caos, descubrieron algo sorprendente: una antigua puerta de metal, oculta detrás de una de las paredes derrumbadas. Con cuidado, empujaron la puerta y se adentraron en una cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos y símbolos desconocidos. En el centro de la cámara había un sarcófago de piedra negra, rodeado de braseros que aún ardían débilmente. Sobre el sarcófago, un pergamino amarillento estaba sujeto a la pared. Al acercarse, pudieron leer unas palabras escritas en una lengua antigua. La ira de los dioses se ha despertado. Solo la sangre de los inocentes podrá aplacarla. Antes de que pudieran comprender el significado de las palabras, sintieron una presencia oscura en la cámara. Una voz profunda y gutural resonó en sus oídos. Han perturbado mi sueño. Ahora deben pagar. De las sombras emergió una criatura monstruosa, una fusión entre humano y araña. Sus ojos brillaban con una luz maligna y sus garras eran más afiladas que cualquier navaja. Los amigos se dieron cuenta de que habían liberado algo mucho más antiguo y poderoso que las simples arañas. La criatura era el origen de la maldición que pesaba sobre el pueblo. La batalla final se libró en las profundidades de la tierra. Samantha, Ángel y Omar lucharon con todas sus fuerzas contra la criatura, pero esta parecía inmortal. En un último intento, Samantha clavó una larga barra de metal oxidado que había encontrado cerca del sarcófago, en el corazón de la criatura. La criatura rugió de dolor y comenzó a arrastrarse, adentrándose a lo más profundo y oscuro de ese escalofriante lugar. El sótano se llenó de una luz cegadora y los amigos fueron expulsados de la cámara. Cuando recuperaron la conciencia, se encontraron de vuelta en el sótano, pero esta vez estaba completamente inundado. Nadando hacia la superficie, los amigos emergieron a la luz del sol. El pueblo fantasma había desaparecido, reemplazado por un hermoso lago. Se dieron cuenta de que habían hecho algo increíble, pero a un alto costo. Los tres amigos, empapados y temblorosos, se arrastraron fuera del agua y se adentraron en el bosque. El sol empezaba a asomar por el horizonte, bañando el paisaje con una luz tenue y fantasmal. La experiencia había sido traumática, pero habían sobrevivido. O eso creían. A medida que pasaban los días, Omar comenzó a sentirse extraño. Tenía pesadillas recurrentes con esas terribles criaturas gigantes y una sensación constante de que algo lo observaba. Su cuerpo se debilitó, su piel se volvió pálida y fría. Los otros dos amigos notaron el cambio en él, pero no podían hacer nada para ayudarlo. Una noche, mientras dormía, Omar se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana. La luna llena iluminaba su rostro, revelando una transformación espantosa. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y sus dientes se habían alargado, convirtiéndose en colmillos afilados. Con un rugido gutural, se lanzó por la ventana y desapareció en la oscuridad. Samantha y Ángel, horrorizados, salieron a buscar a su amigo. Lo encontraron en el bosque, rodeado de un enjambre de pequeñas arañas. Omar, completamente transformado en una criatura monstruosa, los vio fijamente con una mirada de tristeza y vergüenza. Solo alcanzaron a percibir una lágrima que caía de su ojo derecho.
se dio la vuelta y se alejó seguido de miles de pequeñas arañas. Samantha y Ángel, traumatizados por lo sucedido, decidieron abandonar el pueblo. La historia de Samantha, Ángel y Omar se convirtió en una leyenda transmitida de generación en generación. La leyenda cuenta que las arañas aún deambulan por el bosque, esperando el momento adecuado para regresar y reclamar su territorio. Y se dice que en las noches sin luna se pueden escuchar los susurros de Omar, llamando a aquellos que se atrevan a adentrarse en las profundidades del bosque. Y así la pesadilla de nuestros protagonistas en este pueblo fantasma, recordándonos que hay lugares donde no debemos entrar nunca. Suscríbete para más relatos oscuros en la Casa de los Cuentos Malditos. ¿Te atreves a seguir explorando lo desconocido? Mi nombre es Josh. Nos vemos en el próximo cuento maldito.